Ya lo escuchó usted, algunos diarios los destacan esta mañana. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Entre los puntos centrales destaca la creación de la Guardia Nacional, compuesta por elementos militares, navales y la Policía Federal, así como diversas medidas para garantizar el bienestar y la justicia en el país. ¿Quiere conocer más? Lo invito a ver este resumen que preparó mi compañero Eric Pinto. A través de 8 ejes rectores, el próximo gobierno federal buscará pacificar y garantizar la seguridad de los mexicanos. Se trata de acciones y medidas que se pondrán en acción desde el 1 de diciembre. Entre ellas se encuentra la erradicación de la corrupción y la implementación de la justicia. Comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública. El propuesto como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló también durante la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad que otra de las acciones es atacar las causas de origen a través del empleo, la salud y el bienestar. Con ello, dijo, se conseguirá reducir en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad en el país, y aseguró que el plan contempla garantizar el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Otro de los puntos será reformular el combate a las drogas, pues señaló que la estrategia aplicada en los últimos 12 años fracasó y por ello se creará la Guardia Nacional, misma que estará integrada por policías navales y militares, pero que también se convocará a civiles para que formen parte de ella y atiendan prioritariamente los territorios más violentos. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador indicó que el objetivo principal del plan de pacificación y seguridad será mejorar las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos a través de una nueva óptica. Que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Pidió a todos tener confianza y aseveró que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca dará la orden de reprimir al pueblo mexicano. Con imágenes de Jesús Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.